Hola, ¿qué tal amigos? Aquí les quiero mostrar cómo quedaron las válvulas después de que se perdió la sincronización. La banda no se rompió, ahora el problema fue que esta pieza, que es el engrane del árbol de levas, no se cambió cuando era necesario y pues aquí nos pasó este problema de que se rompió la lámina que detiene la banda de distribución, lo cual causó que se valvuleara. Entonces lo que les recomiendo cuando hagan un cambio de kit de distribución es que si nunca han reemplazado estos engranes, los reemplacen para que se eviten tener este problema, porque como les comento, muchas veces solo cambian el kit de distribución y se les olvida cambiar esta pieza, que es muy importante, porque no sirve de nada que tengan el kit de distribución nuevo si no han cambiado esta pieza, porque se les puede valvulear como quiera. Me pasó esto a mí, pero para que no les pase a ustedes, les comento esta información. Aquí les muestro las válvulas que compramos. De una vez se compraron las 16 para que todo quede funcionando correctamente. Ahora bien, para prevenir todo esto, lo que les sugiero comprar cuando vayan a hacer el cambio del kit de distribución es que compren tal cual el kit de distribución de una marca original o de la marca Gate, que incluya los componentes del kit de distribución, como son las poleas, la banda y su bomba de agua. También les sugiero que cambien el engrane del cigüeñal, que es este que les voy a mostrar a continuación. Cuesta como 500 pesos, entonces no es tan caro y sí es muy necesario para que no sufran de este tipo de problemas. Además, de una vez sí les sugiero bastante, cambien los engranes del árbol de levas, que fue el que se me dañó, que hizo que se me valvuleara. Son 2 engranes de árbol de levas, también están en un precio aproximado entre 500 y 700 pesos. Si nunca se los han cambiado, sí les sugiero que lo hagan, que se los cambien para que eviten este tipo de problemas. Estos engranes yo les sugeriría que los cambiaran cada 2 cambios de banda de tiempo para que no tengan este tipo de problemas. Y bueno amigos, aquí más a detalle les quiero mostrar cómo quedaron las válvulas. Así se enchuecan. Las que quedaron más chuecas en mi caso fueron 6, pero decidí de una vez cambiar las 16 válvulas para tener el motor parejo, y por si alguna otra se había doblado sin que la pudiéramos percibir, que a lo mejor tuviera un leve doblez. Entonces, para prevenir todo eso, les aconsejo, si les llegó a pasar, cambien las 16 válvulas. El kit de 16 válvulas me costó 1100 pesos de la marca Moresa. Creo que está a buen precio. También compramos el empaque de la cabeza, que este lo compramos en un kit de empaques y nos costó el kit en 400 pesos. Lo otro que compramos fueron los 2 engranes de árbol de levas, que el par me costó 700 pesos y pues prácticamente fue lo que compré. Todo lo demás, el kit de distribución lo reutilicé, la banda se reutilizó ya que no tenía ningún daño. Esa tenía como 2 meses que la acabamos de cambiar, entonces no había necesidad de reemplazarla. Prácticamente en materiales fue eso lo más pesado, comprar nuevamente las válvulas y los engranes. Les comento, en general la reparación me costó 7,000 pesos. Les doy estos datos para que a ustedes no les pase y eviten hacer un gasto fuerte. Prácticamente todo lo que les quería mostrar por el video. Ya está funcionando nuevamente nuestro Platina camioneta. Está funcionando al 100, ya volvió a la vida. Pero pues quería comentarles estas cosas por si a ustedes les llega a pasar, o para que prevengan este problema de que se les vaya a valvulear. La verdad, sí, les vuelvo a repetir, no olviden cambiar el engrane del árbol de levas para que no les pase lo que a mí me pasó. De momento es todo lo que les quería mostrar. Espero les sirva este video. Hasta la próxima.